Amén, santos. Himno número 431. Es un ejercicio el reino de Dios, pero cuando Él regrese será un galardón. En su sabiduría nos hace entrenar para cumplir su plan y justicia firmar. Nacimos de Dios para con Él reinar, pero su entrenamiento nos preparará hasta poder reinar como reyes con Él, para que su reinado se pueda ejercer. Debemos al trono sumisos estar, restringidos en todo su reino honrar, para así compartir en su autoridad y con Cristo sobre las naciones reinar. Debemos ser justos negando el yo, tener paz con los hombres y gozo con Dios, en el reino viviente, en su realidad, su manifestación se podrá realizar. Entonces el reino con Cristo vendrá, su reinado es el premio que Él nos dará. El Señor su justicia así mantendrá, y las huestes del cielo las contemplarán. Por eso gran precio el apóstol pagó, por el reino seguro a la meta corrió, y por tanto nos pide más fidelidad para en el futuro el reino lograr. Señor, por tu gracia deseamos vivir en tu reino entrenados, ganándolo así, y ser ejercitados en su realidad, para el reino mañana poder disfrutar. Amén. Maravilloso este himno, hermanos. Qué manera de describir el reino de Dios para nosotros, los siervos de Dios del Nuevo Testamento. Señor, oramos que por tu gracia, Señor, deseamos vivir en tu reino, Señor, entrenados, ganándolo así, y ser ejercitados en su realidad, en la realidad del reino, para el reino mañana poder disfrutar. Señor, queremos ejercitarnos en tu reino, para que cuando tú regreses obtengamos el galardón. Señor, hemos nacido de ti para reinar contigo, y necesitamos ser entrenados para prepararnos hasta poder reinar como reyes contigo, para que tu reinado se pueda ejercitar en toda la tierra. Yo creo que nosotros, santos, los del Nuevo Testamento, somos más que privilegiados. Tenemos toda una historia en el Antiguo Testamento, todas unas narraciones de muchas épocas. Y yo digo que cuando yo era novicio en el cristianismo, yo quería ser de esos héroes de aquel entonces.
pero no, ellos pasaron y nosotros estamos en la mejor etapa, en la etapa final. Una vez Brother Lee nos dijo que nosotros íbamos a despertar a Abraham, a Jacob, a Isaac y decirle, despierten, que ya estamos en el reino. Santos, el título de este mensaje es la revelación intrínseca en Primera y Segunda de Reyes respecto a la economía de Dios develada y transmitida mediante la tipología. Esa palabra intrínseca es muy importante porque en el Antiguo Testamento casi nada era intrínseco, casi todo era externo, era por práctica, era cumplir la ley. Pero alabado sea el Señor, glorificamos a nuestro Rey, al verdadero, a Cristo, el Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque Él está trabajando en nosotros, como dice este himno, para que nosotros seamos igual que a Él, no por esfuerzo humano o por cumplir leyes que en nuestra vida humana no la podemos llevar a cabo, sino porque estamos disfrutando la vida interna, la vida divina, que es la única que nos capacita para poder ejercitarnos como miembros, como ciudadanos del reino. En este primer mensaje, los hermanos tienen una carga muy grande acerca de que veamos esta revelación. Tenemos que entender, hermanos, que la cristalización es para que nosotros podamos ver los tesoros que hay ahí y que esto nos sirva para advertencia y también para ayudarnos a vivir la vida cristiana como debe ser, porque estas cosas están escritas para que nosotros aprendamos de ellos, tanto de sus fracasos como de sus éxitos. Pero el verdadero éxito ellos lo tenían cuando en verdad entraban honestamente en la economía de Dios. Los hermanos tienen mucha carga de que nosotros veamos este asunto. Los reyes tipifican a los creyentes neotestamentarios. Bueno, usted dirá que ellos eran los reyes físicamente, pero ellos solamente son la tipología en la economía de Dios. Los verdaderos reyes son los que estamos ahora siendo preparados para el reino de Dios por su vida y por su naturaleza. Los que hemos sido salvos para ser reyes y sacerdotes, no por nuestro esfuerzo, sino porque el rey, la vida del rey, la autoridad del rey, el poder del rey está en nosotros. Los creyentes neotestamentarios deberíamos ser el cumplimiento de esa tipología y por eso la estudiamos, la leemos, la disfrutamos, pero no para imitarlo en la forma que ellos lo imitaron, sino para agarrarnos de esta vida que es la única que puede darnos ese logro. En el Nuevo Testamento todos los creyentes son salvos para ser reyes y sacerdotes. Y eso nosotros lo tenemos que entender. Dios gobierna, pero no lo hace directamente, sino que ahora Él gobierna y nos gobierna por medio de nosotros. Él gobierna por medio de nosotros porque nosotros somos los que lo estamos representando. En este estudio, en este primer mensaje, yo voy a cubrir primeramente lo que es el matutino, porque es que tiene partes que son muy interesantes. Y luego al final voy a señalar algunos puntos del bosquejo. Pero yo quiero que ustedes vean la relación que existe entre estos versículos y lo que dice aquí. Pero antes de seguir, el otro día escuché una definición que la apunté porque me pareció algo muy interesante. Dice que un hipócrita es aquel que manifiesta algo exteriormente, lo cual no tiene en su interior. El Señor cuando vino le llamaba a los fariseos hipócritas, porque ellos tenían un hablar y un orar y una cosa, pero no tenían la realidad interna. Tenemos que pedirle a Dios
que de veras seamos constituidos para que nunca el Señor nos diga hipócritas, sino que lo que nosotros estemos expresando sea lo que hemos recibido. ¿Por qué? Por medio de la suministración de la palabra, por medio de comer la palabra, por medio de disfrutar la palabra. Es mi oración que el Señor nos toque con este asunto, porque eso era parte de los errores en el pasado. Aquí dice en Efesios 3:9, dice, de alumbrar a todos para que vean cuál es la economía del misterio escondido a lo largo de los siglos en Dios que creó todas las cosas. Este misterio estuvo escondido en Dios, pero en Efesios Pablo nos dijo que ese misterio nos ha sido revelado y nosotros lo sabemos porque sabemos la revelación más alta de que Dios se hizo hombre para que nosotros llegásemos a ser Dios en vida y naturaleza y no en la deidad. Pero es por medio de esta vida que se consigue la economía de Dios. Entonces, a través de estas lecturas, de este matutino, nosotros vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento ya se desarrollaban los tipos y las figuras y los cuadros para que nosotros entendiéramos esto. Y en Efesios 5:32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. La economía de Dios se centra, se fija y se establece en que tengamos esto claro. Cristo y la iglesia, vida y edificación. Esta vida es la vida eterna. Esta vida es la vida que puede vencer todos los obstáculos y la edificación es en la vida. Aquí dice, necesitamos ver el cumplimiento en el Nuevo Testamento de la tipología del Antiguo Testamento en cuanto a la economía de Dios. Lo que está en el Antiguo Testamento es una tipología, un conjunto de tipos. Luego, lo que está en el Nuevo Testamento, el cumplimiento, es el cumplimiento total de esta tipología en cuanto a la economía de Dios. Por tanto, toda la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, constituyen lo que es la economía de Dios. Y dice aquí que en el Nuevo Testamento es primero, el Antiguo Testamento es primeramente un cuadro de la economía de Dios, pero en el Nuevo Testamento se cumple esa economía, se define esa economía. El Nuevo Testamento es la definición de todos los cuadros en tipología. Por ejemplo, yo pienso, cuando usted lee, lo primero que va a ver en Génesis es que está el árbol de la vida, es que está el río, es que está el oro, es que está la plata. Están todas estas cosas físicamente, pero cuando vamos al final, los dos últimos capítulos de Génesis se reducen en Apocalipsis a la realidad de todo eso. Allí, en la Nueva Jerusalén, está el río, está la edificación, no solamente los materiales, sino la realidad de eso. Aún hay un concilio que el Señor ama al hombre, ahí está la tipología de la realidad de lo que Dios es. ¿Por qué? Porque Él habla no solamente en singular, sino que habla en plural. Y de hecho está indicado que el Dios es triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay un hombre que se llama San Agustín, un santo, que dijo que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. La economía de Dios está escondida en el Antiguo Testamento. Por eso es que ustedes ven que todos los apóstoles hacían referencia siempre al Antiguo Testamento y a las cosas que pasaban allí para llevarla a la realidad en que estamos nosotros hoy día en el Nuevo Testamento. Y decía que el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. Los cuadros y las definiciones forman un principio básico y firme para que podamos entender la Biblia. Los grandes maestros entre los hermanos decían que toda la historia de Israel tipificaba a la iglesia. La enseñanza de los hermanos
recalcó mucho el hecho de que la cautividad de Israel en Babilonia tipificaba a la iglesia en la cautividad, que fue capturada por el catolicismo. Todo es periodo de oscurantismo, es la realidad de lo que se vivió en el Antiguo Testamento cuando fueron a Babilonia. Y entonces, si usted no comprende, no puede ver la revelación de la economía de Dios en el Antiguo Testamento, nunca podría entender. Fíjense que el Señor Jesús se refirió a la Iglesia Católica Romana como Jezabel y también como la Gran Babilonia, un misterio. Los hermanos vieron la cautividad, pero no lo vieron todo. No se dieron cuenta que esta iglesia representa lo mismo que había en aquel tiempo físicamente. Ellos fueron llevados cautivos a Babilonia y muchos de nosotros nacimos ahí, en esta iglesia, en este lugar donde se hacían cosas que no eran de acuerdo a la Biblia. Aquí dice que la Biblia no es un libro de historia. La Biblia es el relato de la revelación divina respecto a la economía de Dios, cuyo centro y realidad es Cristo. Toda la economía de Dios se fija en Cristo. Mire, yo le voy a dar un ejemplo para que usted vea. Si usted va al Antiguo Testamento, estos versículos a mí me gustan mucho. Usted va a Isaías 11 y usted lee aquí en Isaías 11, empezando con el 1. Aquí está el profeta hablando. Y él está hablando de una manera normal y natural, está profetizando. Y dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Le hará entender. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos. Usted lee esto y sabe que está hablando de el tronco de Israel, de la de Isaí, perdón, y del tronco de Isaí. Y sabe que se refiere al rey David. Pero el rey David no tiene todo lo que dice aquí. Él es solamente una tipología. El verdadero rey es Cristo. Él es el que tiene la justicia. Dice que juzgará con justicia. Solo Cristo, a él se le ha dado toda la justicia de Dios. Solo él es el juez justo. Y sobre él reposará el Espíritu 7 veces intensificado. Toda esta realidad se encuentra en Apocalipsis. El Cristo todo inclusivo y el Espíritu 7 veces intensificado, que llegó a ser el Espíritu vivificante, el cual es el Cristo neumático, que hoy día es el Espíritu dador de vida. Y ese Espíritu dador de vida está infundiendo a nosotros todo lo que dice aquí, la justicia, la equidad, para que nosotros seamos constituidos como los correyes de él y un día podamos reinar con él, con justicia y equidad. Nuestro tratamiento no es en función física, sino en la realidad de lo que viene al final de esta era. Esto es extraordinario. Oh Señor Jesús, dice aquí que herirá la tierra. Oh, hay una piedra que va a herir.
a la gran, a esta grande imagen y la va a destruir y entonces vendrá el establecimiento del reino de los cielos. La Biblia no es solamente un libro de historia, ahí en esa historia está la realidad de lo que es Cristo. La estructura básica es la Biblia. Así que si queremos entender cualquier libro de la Biblia, debemos tener esta perspectiva, especialmente al examinar el estudio vida de Primera y Segunda Reyes. Aparentemente estos libros narran la historia de los reyes de Israel. En realidad, estos fueron sencillamente escritos bajo la inspiración del Espíritu de Dios, de modo que guardan relación con la economía eterna de Dios. Poco a poco, cuando nosotros vamos avanzando, les digo, la Biblia es un gran, ¿cómo se dice? Rompecabezas. Pero si usted la lee, si usted la estudia, si usted lee los estudios vida, va a ir armando pieza por pieza y al final va a ver la realidad de lo que es la economía de Dios. El libro de Juan, el Señor dijo, destruid este templo y yo lo edificaré en 3 días. Ellos eran del Antiguo Testamento. Cuando el Señor dijo esto, ellos no entendían lo que era la economía de Dios. Aún mataron al Señor por esto, porque ellos lo acusaron de que estaba hablando del templo. Y él no estaba hablando de ese templo, él estaba hablando del templo que era él, porque Cristo era el templo del Dios viviente. En él habita toda la deidad, la plenitud de la deidad. Aquí dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y en Mateo 16:18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí está la economía de Dios en estos 2 versículos, porque el centro, el meollo, el eje de la economía de Dios es este Cristo y la universalidad, la circunferencia, el entorno, todo alrededor es la iglesia, la cual lo llenan todo en todo con este Cristo todo inclusivo, el cual es el cuerpo de Cristo, él como cabeza y todos nosotros como el resto del cuerpo. Al leer los libros de Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes, necesitamos ver el vínculo que hay entre los libros de historia del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Que Cristo y la Iglesia sean la centralidad y la universalidad de la economía de Dios es un asunto universal, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Por eso es crucial que veamos claramente que los libros de historia fueron escritos con ese fin, que veamos que Cristo es el centro y el cuerpo es la circunferencia. Hay un vínculo ahí que nosotros debemos de entender. Por ejemplo, en el libro de Isaías, dos breves profecías muestran claramente este asunto, el vínculo que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Isaías 7:14 declara que una virgen daría a luz un hijo y que se llamaría Emmanuel. Esto era profecía. Él estaba hablando bajo la inspiración del Espíritu. Qué interesante que en aquel tiempo un hombre podía adelantarse a la época y decir algo tan extraordinario. ¿De dónde lo sacó? Lo sacó de la inspiración del Espíritu Santo. Y hoy en día nosotros estamos escuchando cosas extraordinarias y usted dirá, ¿de dónde la sacó? Bajo la inspiración del Espíritu, porque al igual que ellos, nosotros hoy estamos recibiendo la realidad futura en anticipación. Y dice que llamaría el nombre Manuel. Isaías 9:6 declara que un hijo nos es dado y que se llamará Dios fuerte y Padre eterno. Estas profecías revelan que Dios se haría un hombre en calidad de un niño
El Dios fuerte y el Padre eterno llegó a ser un hombre para hacer al hombre Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Cuando usted lea Isaías, trate de encontrar los aspectos de la economía de Dios, como nos lo están diciendo aquí. Oh Señor Jesús, gracias por las revelaciones que hemos recibido. En su humanidad, el Dios que se hizo hombre vino a ser el redentor del hombre y fue inmolado por el pecado del hombre. Dios redimió al hombre con el propósito de hacer que el hombre redimido sea Dios en vida y naturaleza, a fin que Dios tuviera la consumación de su economía en el cuerpo de Cristo y en el agrandamiento del cuerpo de Cristo, el cual somos nosotros. La multiplicación de Cristo es el agrandamiento de Cristo en su redimido en nosotros los creyentes, lo cual será la máxima expresión que se verá en la Nueva Jerusalén. Santo, todo esto nos llena de gozo de entender y de ver esta realidad. El Señor llegó a ser hombre para poder entrar en nosotros con su divinidad y llenarnos a nosotros con todo el poder de la vida divina. Oh Señor Jesús, alabamos tu nombre, alabamos tu nombre. La meta de la economía de Dios consiste en laborar en su pueblo redimido a fin de hacerlo Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Esto solo se puede lograr por medio del Espíritu vivificante, con Él y en Él. Es crucial que nosotros en el recobro del Señor veamos que Cristo está en resurrección. Santo, Él es el Cristo neumático, está en resurrección y que en resurrección Él es el Cristo neumático, el Espíritu vivificante, la consumación misma del Dios triuno procesado. Él está en nuestro espíritu como el espíritu compuesto y todo inclusivo. Aún la tipología de la buena tierra que produce tantos elementos extraordinarios, la realidad de ellos está en este Cristo todo inclusivo. Y Él está en nuestro espíritu como el espíritu compuesto y todo inclusivo. Y ahora todos los días debemos hacerlo todo en nuestro espíritu, a fin de que el espíritu vivificante nos transforme, nos conforme y finalmente nos glorifique y nos lleve hasta la misma gloria de Dios, para la gloria de Dios. Él pasó por todo tipo de sufrimiento y ahorita lo vamos a ver en relación con David, que es un tipo de Cristo en sus sufrimientos y en que venció al enemigo, ¿verdad? Y acabó con los enemigos, pero el verdadero David es Cristo. En el día 3 tenemos el Salmo 2:6, dice, pero yo he establecido mi rey sobre Sión, mi monte santo. Oh hermano, esto lo dijo el rey David. Estos salmos fueron inspirados. Estos salmos pertenecen a la economía de Dios. Dice, el Salmo 2:12 dice, besad al Hijo, no sea que se enoje y perezcáis en el camino, porque su ira puede encenderse de repente. Bienaventurados, bienaventurados todos los que se refugian en Él. Todos nosotros debemos refugiarnos en el Señor. Somos bienaventurados, hermanos, cuando besamos al Hijo. Esto es extraordinario. Hay un mandato aquí en ese salmo que dice, besad al Hijo. Estos versículos están hablando de Sión, pero el que de verdad se entronó en Sión no fue el David histórico, sino el David real, el de que de verdad reina por siempre en Sión y desde Sión es nuestro Dios. El Salmo 132, estos salmos son extraordinarios y a mí me gusta mucho el 132. Escuche lo que dice en el 13, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí.
Jehová desde el principio eligió a Sión, eligió ese monte para poner así ahí su trono. David puso su reino, ¿no? Él no llegó a ser el palacio, pero lo escogió el lugar y Salomón lo completó. Pero desde antes ya Dios tenía esto. Ese lugar era de Dios y en tipología se lo dio a estos hombres para que nosotros viéramos en pintura lo que significa toda la opulencia, toda la grandeza, toda esa gloria que tuvo Salomón, la verdadera gloria es de Cristo. Dice que él escogió a Sión. Dice, este es para siempre, escucha esa palabra, para siempre lugar de mi reposo, el lugar de reposo del Dios viviente es Sión por siempre. Los judíos nada más adoran la parte externa, el lugar ese, y ahí están todas las broncas. No hay paz por ese lugar, pero el Señor lo va a recobrar en realidad y en su economía, ese va a ser el centro de la economía del reino de Dios. Aquí hablaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Nadie puede dar voces de júbilo como cuando usted llega a la cima de Sion. Dice que cuando iban en 123 iban cantando, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero los que están hoy día allí no están en armonía porque están en ceguera. Si vieran la realidad de esto, estarían en armonía. Los judíos no lo ven, por eso están en tantas tragedias. Pero cuando llegas a Sion, entonces alza los brazos para bendecir a Jehová y baja los brazos para alentar a los que vienen subiendo. Y dice, asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Cuando nosotros nos quedamos en Jerusalén, estamos a nivel muy bajo todavía. Nosotros tenemos que ser aquellos que suben a Sion, pero al Sion verdadero. No tienes que ir hasta Israel. Cada mañana puedes subir a Sion alabando y bendiciendo al Señor y a sus santos vestiré. Dice, allí haré retoñar el poder de David en Sion. Ahí es donde el Señor lo hace. Si usted quiere esa realidad, mañana en la mañana, o quizás esta noche antes de dormir, alabe al Señor, métase en su baño y cántele y glorifique el nombre de Jehová. Béselo. Besar quiere decir abrir la boca, unir los labios. Cuando lo alabamos, cuando cantamos, cuando lo nombramos. Y dice, a sus enemigos vestiré de confusión, más sobre él florecerá su corona. Esa corona donde florece, la realidad de ella está en Apocalipsis 14:1, donde están parados con el Cordero y tienen en su frente el nombre del Padre y el nombre del Hijo ya grabado. Nosotros somos los verdaderos, los vencedores de hoy, los que vamos a estar en esa situación real de Sion. Tenemos que pedir al Señor, Señor, siguen impulsando para correr esta carrera y que lleguemos a ser los verdaderos que te esperemos ahí en Sion. Oh, hermano, esta tipología debe de impresionarnos para que el Señor nos dé la realidad. La tipología que encontramos en los libros desde Génesis hasta Deuteronomio devela al Dios triuno corporificado en Cristo, quien es el centro y la circunferencia de su economía eterna. También devela a este Cristo como la bendición y el todo para el pueblo escogido del Dios triuno. Aún desde el principio, cuando Dios creó al hombre, desde el principio, después que hizo el concilio y después que dijo cómo lo iba a crear, lo primero que hizo Dios fue que lo bendijo Dios. ¿Y sabe cómo lo bendijo? De una manera extraordinaria. Le dijo, fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarla. Nosotros somos la realidad de esa tipología o la realidad de esa acción de Dios.
Nosotros somos los destinados para sojuzgar la tierra. Que el Señor nos alumbre y nos dé la manera. Por medio de Cristo todo inclusivo, que es la buena tierra, nosotros podemos llevar adelante esta gran parte de la economía de Dios. Ellos fracasaron muchas veces porque confiaban en ellos y no confiaban al que los llevó hasta allí, el que los movió hasta allí. Pero nosotros no queremos cometer esos mismos errores. Esto develan que el propio Dios triuno y no la ética ni la moralidad debería ser aquel a quien el hombre busque como su perfección. En la religión siempre buscamos moralidad, ética, conducta, religión, sabiduría, pero ¿quién es? Solo el propio Dios triuno y no la ética, ni la moralidad, ni la buena conducta. Nada de esto nos lleva a la perfección. ¿Saben lo que dice la Biblia? Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sed santos como nuestro Padre Celestial es santo. ¿Por qué? Porque tenemos su naturaleza santa. Ahí es que viene la perfección. Si no somos nutridos con esto, nunca llegaremos a tener la perfección del Padre. Esta oración por sí sola abarca la revelación central e intrínseca de Job, aquel a quien el hombre busque como su perfección. Él buscaba la perfección por medio de sus buenas obras y fracasó totalmente, pero se alumbró cuando el Señor se le apareció. Y él dijo, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tanto esta noche nosotros tenemos que decir al Señor, Señor, no importa tus tratos, no huimos de tus tratos, no importa los sufrimientos. Quiero ser como Job, que pueda decir, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dice aquí que los 16 libros de los profetas, desde Isaías hasta Malaquías, develan que el Dios triuno, corporificado en Cristo, vendrá para ser el Dios hombre, a fin de efectuar la redención. Esto es en el capítulo 53 de Isaías, con miras al cumplimiento de la economía eterna de Dios, conforme a las tres categorías anteriores de los libros del Antiguo Testamento. Esto es extraordinario porque Isaías habló de todas estas cosas. ¿Quién va a creerse que ese capítulo 53 es del Antiguo Testamento? Bueno, fue dicho y escrito en el Antiguo Testamento, pero la realidad de eso es la economía de Dios que se lleva a cabo en el Nuevo Testamento por medio de este Cristo todo inclusivo que se está dispensando en nosotros día a día cuando somos fieles a besarlo en la mañana, a alabarlo en la tarde y a buscarlo en todo momento que tengamos chance. Todos los puntos mencionados anteriormente nos presentan en el Antiguo Testamento un cuadro vivido de Cristo todo inclusivo en la economía eterna de Dios y a favor de la misma. En la tipología vemos que Cristo es la centralidad y la universalidad de la economía eterna de Dios y la bendición divina para todos los escogidos de Dios. En la historia vemos que el Cristo todo inclusivo es la buena tierra prometida por Dios, la cual todos los escogidos de Dios deberían tomar, poseer, heredar y disfrutar al máximo, incluso al nivel de reinar sobre ellos. Oh Señor, que nosotros seamos aquellos que entendamos esta palabra para que vivamos por ella y seamos la realidad de esta tipología. En el día 4, en el 739, aquí hay un grito tremendo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había el Espíritu porque Jesús no había sido aún glorificado. En el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre los hombres. Entonces, cuando el Espíritu venía sobre el profeta, sobre el hombre hablaba. Pero hermano, cuando Cristo vino en el Nuevo Testamento, la cosa cambió.
Cristo dijo, si alguien tiene sed, venid a mí y bebed gratuitamente. Y al final del Apocalipsis dice que el Espíritu y la novia dicen, ven, y el que quiere, y el que venga, venga y beba del agua de vida gratuitamente. Nosotros podemos beber de esta agua porque Cristo pasó por todo un proceso y llegó a ser el agua viva por medio del Espíritu. Cuando usted invoque el nombre del Señor, sepa que está bebiendo de esta agua viva, que no solo apaga la sed, sino que recibe todos los elementos del Espíritu, todos esos materiales, sustancias, todo eso está dentro de ese Espíritu. Bueno, todo esto es por fe, pero cuando usted lo haga, ejercite su fe, crea en ello y esas sustancias entrarán en usted. Así nosotros, siendo muchos como un solo cuerpo en Cristo y miembros cada uno en particular los unos de los otros. Esto es en Romanos 12:5. Esto está puesto aquí para que veamos que la constitución, el agrandamiento de Cristo en su cuerpo, no es por prácticas y por esfuerzo nuestro, sino por el dispensar constante del Espíritu en nosotros. A veces lo ponen como el pintar del Espíritu. Mientras más bebemos del Espíritu, más recibimos. Hemos visto que en el Antiguo Testamento es un retrato figurativo de la economía eterna de Dios. El Nuevo Testamento es el cumplimiento práctico de la eterna economía de Dios. Un retrato es un cuadro, una foto. Pero le digo una cosa, yo tengo una nieta y tengo la foto de ella. Y cuando yo vi la foto, digo, qué belleza. Pero la misma de la foto es la misma de la realidad. Pero no es lo mismo la foto que la realidad. ¿Verdad? Esa es la cosa. En el Antiguo Testamento tenían la foto, pero esa foto, hermano, es real. Cristo es la realidad de esa foto. Y el pueblo de Israel es la realidad. La iglesia es la realidad del pueblo de Israel. El verdadero Israel de Dios. A él la gloria, a él salvación sobre nosotros que la necesitamos. La persona en el cumplimiento es exactamente la misma que esta de la foto. Hay 27 libros en el Nuevo Testamento hallados en 3 secciones, dice aquí. Los evangelios, los hechos, que es un solo libro, y las epístolas. Los evangelios constan de 4 libros, hechos es un solo libro y las epístolas constan de 22 libros. Bueno, todo esto ustedes lo tienen que leer porque no pueden entrar en ello. Queremos ver la revelación central e intrínseca de los 4 evangelios. Lo revelado desde Mateo hasta Juan es que el Dios triuno fue procesado y consumado para ser el Espíritu todo inclusivo y vivificante. El Dios triuno fue procesado por medio de la encarnación, el vivir humano, la muerte todo inclusive y su admirable, maravillosa resurrección. También fue consumado para ser el Espíritu vivificante. Al final de los 4 evangelios, el día de su resurrección, él regresó a sus discípulos, sopló en ellos y dijo, recibid el Espíritu. Ese es el Espíritu de Juan, del libro de Juan, donde te dice, si tienes sed, ven a mí y bebe. Oh, recibid el Espíritu Santo. Después de su resurrección, Cristo está en nosotros como el Espíritu. Y en 1 Corintios 15:45, Pablo dice que el postrer Adán, el Dios corporificado, que es en un hombre, Dios corporificado en un hombre, llegó a ser el Espíritu dador de vida para darnos y meter esta vida en nosotros. Oh Señor Jesús. El Dios triuno fue procesado por medio de su encarnación para llegar a ser el Dios hombre. Fue procesado por medio de su vivir humano para llevar la vida del Dios hombre. Y fue procesado por medio de su muerte, todo inclusiva, para redimir a su creación perdida y liberar su vida divina. Y fue procesado por medio de su resurrección para impartirse sí mismo en cada uno de nosotros. Amén.
Él se está impartiendo en nosotros. Qué proceso tan, qué, qué, qué bebida. Es mejor que el whisky, mejor que el tintico, mejor que los teces. Qué bebida se imparte en nosotros. Oh, el Dios triuno procesado y consumado como espíritu todo inclusivo y vivificante es impartido en su pueblo redimido y escogido para hacer la vida de ellos y su todo. No solo para las cosas grandes, sino aún para las cosas pequeñas. Necesitamos ver a este Cristo extraordinario que está a nuestra disposición. Los libros desde Romanos hasta Apocalipsis revelan al Espíritu todo inclusivo y vivificante que edifica la iglesia para que sean el organismo del Dios triuno consumado, el cuerpo de Cristo, al transformarlas en la imagen de Cristo, quien es el Hijo primogénito de Dios. Nosotros no entendemos muy bien la grandiosidad de la iglesia. La tenemos así como muy por arribita, pero no entendemos que la iglesia es el organismo del Dios viviente, del Dios vivificante, del Dios que transmite vida a nosotros, el organismo del Dios triuno consumado, el cuerpo de Cristo, al transformarlas en la imagen de Cristo. La iglesia está siendo transformada a la imagen de Cristo. ¿Qué dice Efesios 5? Dice que la está limpiando, lavándola, pero ¿en dónde? En la palabra. Yo antes de venir me lavé bien la cara, el cuerpo y todo. Pero si no me lavo en la palabra, no sirvo para la iglesia. Tenemos que lavarnos en la palabra. La palabra nos lava para que Él se presente una novia sin mancha, sin arrugas. Cuando usted se mira al espejo y ve la arruguita, ¿qué es lo que hace? Lamentarse. No, invoque el nombre del Señor y dile, bueno, por aquí la materia se está arrugando, pero el espíritu se está embelleciendo. No necesitamos a más pacto. Tenemos el espíritu vivificante que nos está embelleciendo. Yo los miro a ustedes y los veo bellos. Sonrían como yo. Señor Jesús, gracias por este espíritu dador de vida que nos nutre. Acá en el día 5 dice, 1 Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada. Bueno, aquí entramos en otro nivel. Aquí entramos en el nivel de la comida. Yo le he estado hablando de la bebida, pero aquí viene la Pascua, que es Cristo. Toda la transformación nuestra se basa en lo que comemos. Toda. Entonces, al principio comieron el cordero, después comieron el maná por 40 años para sacarle toda la inmundicia, santo, con el maná, que es Cristo. Ellos se gloriaban, pero Cristo le dijo, ese maná no es la realidad. He aquí el verdadero maná. Hasta se incomodó, ¿eh? Porque ellos dijeron, no, 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 el maná es lo más grande. No, el maná era un tipo. No entendía que el verdadero maná estaba delante de ellos. Oiga, ese maná está hasta en la urna, en el tabernáculo, en el arca, y no se pudre como se podría el que estaba ahí en el desierto. Cristo es el verdadero maná. Y por último, es todo el producto de la buena tierra. Entonces, estas cosas sucedieron, según 1 Corintios 10:5, como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ay, ay, ay. Codiciaban las comidas de Egipto, codiciaban ir otra vez para atrás, codiciaban las carnes, todas esas cosas que ellos codiciaban son tipos de lo que codiciamos nosotros hoy en día. Para la economía de la plenitud, dice Efesios 1:10, de los tiempos,
de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en él. Cristo es el todo en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él lo conquistó todo. Y el cielo son para la tierra y la tierra es para el hombre, pero el hombre es para Dios. Y Cristo es el todo para todos. La intención de Dios consiste en obtener un cuerpo corporativo, pero este cuerpo corporativo, Él no lo va a lograr por mis hechos religiosos ni de bondad. No, es por el alimento que usted reciba que Él lo logra. Si usted no se alimenta, no va a ser transformado. La nación de Israel era un tipo de este Cristo. Para ello, para ello, Dios avanzó desde Génesis hasta Éxodo, forjándose a sí mismo en el Israel corporativo a fin de que ellos llegaran a ser la casa de Dios, que es la morada de Dios en la tierra, como lo tipifica el tabernáculo en medio de los israelitas. Este Israel corporativo es un tipo de la iglesia. Bueno, ellos hicieron el tabernáculo y el arca y todo, pero ¿entendieron de verdad que Cristo era la realidad de eso? Por eso cuando Él vino, lo primero que dijo, o lo primero que dijo el apóstol Juan es que en Él habita toda la plenitud de la deidad de Dios. Cristo era el tabernáculo de Dios. Y ese tabernáculo se agrandó y es la iglesia. Pero ¿cómo se agrandó? Se agrandó por medio del continuo suministrar de la vida de ese Cristo en nosotros. Entonces, este Israel corporativo es un tipo de la iglesia como cuerpo de Cristo para ser la morada de Dios en la tierra entre los hombres. Antes de la era neotestamentaria, es decir, antes de la encarnación del Señor, Dios había escogido un pueblo en la tierra llamado Israel. El antepasado de ellos era Abraham. Luego, para los días de Moisés, cuando salieron de Egipto, ya eran una raza de 2 millones de personas. Por lo menos eran 2 millones. No sé, la mujer y los hombres creo que no la contaban. Desde entonces se convirtieron en un tipo de la iglesia, los elegidos de Dios en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento trata de Israel y el Nuevo Testamento trata de la iglesia. Ay, que el Señor tenga misericordia de Israel. Todavía están en las mismas, pero a la vez que tenga misericordia de la iglesia, de su iglesia universal y de su iglesia local. Señor Jesús, tú eres el verdadero Israel de Dios. Tú eres la constitución de la iglesia. Los dos pueblos son la descripción de una sola cosa que Dios hizo. Y esta cosa es el cumplimiento de la economía de Dios. En la economía de Dios, el pueblo de Israel es solo un tipo, una figura, una sombra de que tipifica la iglesia verdadera. A nosotros no se nos puede olvidar que nosotros somos el verdadero Israel de Dios. Después de la redención, Dios trajo su salvación para salvar a Israel, rescatándolo de manos de Faraón, rescatándolo de Egipto y para sacarlo al desierto. Hoy en día, esta tipología se está llevando a cabo por medio de nosotros. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En Egipto, en Babilonia, en Sodoma, en el desierto o estamos en el Sión de Dios? ¿Estamos en la buena tierra o andamos visitando por otros lugares? En el desierto Dios vino a fijar tabernáculo, lo cual indica la manera en que Él vendría a morar en su pueblo a fin de salvarlo más, para que ellos llegaran a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Esta es la salvación de Dios. Esta es la salvación completa de Dios. Un Dios hombre en vida y naturaleza
mas no en la deidad. Cada uno de nosotros tiene que decir, amén, Señor Jesús, que así sea, Señor Jesús. Al final del Nuevo Testamento, el Señor Jesús llamó a la iglesia degradada Jezabel, en Apocalipsis 2:20. La iglesia caída vino a ser Jezabel y es llamada la Gran Babilonia. El misterio, el destino de Israel era el de ser llevado cautivo a Babilonia. Con el tiempo llegó a ser Babilonia. En Apocalipsis 17, el Señor llamó a la iglesia degradada la gran ramera, la gran Babilonia y la madre de las rameras. Esto muestra que la iglesia es el cumplimiento del tipo de Israel. Por consiguiente, toda la historia de Israel es un tipo de la iglesia. Oh Señor, haznos la realidad de este tipo. Haznos el verdadero Israel. En el día 6 tenemos Romanos 5:17. Pues sí, si por el delito de uno solo reinó la muerte, por aquel uno, mucho más, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Cristo viene a nosotros con gracia en gracia. Ahí tenemos hasta un matutino en gracia, con gracia. Y no solo, sino también con el don de la justicia. Dice, mas vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Bueno, hermanos, en este libro de Primera y Segunda de Reyes, David es el personaje central, pero él es un tipo de Jesucristo, de Cristo. Por sus sufrimientos, yo se lo dije, él fue un hombre que sufrió mucho, tuvo que enfrentarse a fieras, tuvo que enfrentarse al gigante, tuvo que enfrentarse. La persecución más grande que tuvo salió de, su, de la persona a quien más él le rindió honor, que era el rey Saúl, que lo persiguió y que lo combatió. En esos sufrimientos, él representa a Cristo, que es el verdadero David. Y también en que acabó con los enemigos y también que estableció el reino donde hubo prosperidad, pero fue una prosperidad pasajera. La prosperidad de Cristo es eterna. Y el siguiente es Salomón, que, que es un tipo de Cristo en el sentido de que edificó el templo, la casa de Dios. A David fue el que tuvo la idea, pero el Señor le dijo, no, yo voy a edificar a ti una casa. Hoy en día Dios está haciendo su casa en nosotros. Él es el verdadero edificador. Él no solo edifica la iglesia, no piense que está edificando la iglesia como un asunto externo. No, no, no. La iglesia Él está edificando dentro de nosotros. Es así. Por medio del comer del cordero, por medio del comer del maná y por medio del comer de la buena tierra, nosotros laborando en ella, Él se está edificando una casa. Por eso Pablo dice que no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo, no la vivo yo, sino por aquel que murió, se dio a sí mismo por mí y que entró en mí, resucitó y se metió en mí como una semilla para forjarse en cada uno de nosotros. Entonces, la verdadera edificación es la edificación interna que Dios está llevando en nosotros para constituirnos en el verdadero Israel, el cual es la iglesia. Todo esto se va a desarrollar más en los siguientes eh, mensajes. Pero vamos a leer un poquito el día 6. Dice aquí, los dos primeros reyes, David y Salomón, son tipos importantes de Cristo en dos aspectos. El primer aspecto es el de sus sufrimientos en la tierra antes de su resurrección. Desde el día que nació, él padeció sufrimientos. Su vida comenzó en un pesebre, en la más humilde condición, y terminó en la cruz donde fue crucificado. David tipifica a este Cristo sufriente.
David también sufrió desde su juventud, pero sus sufrimientos sirvieron para que él venciera a los enemigos usurpadores y obtuviera la buena tierra, el terreno para el edificio de Dios. Salomón tipifica al Cristo glorificado en el reino de Dios y su esplendor, lo cual es una prefigura de Cristo en el milenio. El esplendor del milenio va a ser extraordinario. Está a la puerta y nosotros tenemos que pilas, tenemos que ponernos las pilas para ser partícipe de esa gran cosa que es el milenio, que está por llegar. Oh Señor Jesús, queremos ver ese esplendor, queremos ser parte de ese esplendor. Estos dos tipos son evidencias contundentes de que la historia de los reyes de Israel guarda relación con la economía eterna de Dios, que se centra en Cristo como corporificación de Dios y en la iglesia como cuerpo orgánico de Cristo. Aleluya. Israel estaba primordialmente disfrutando la buena tierra. Los principales del pueblo, quienes disfrutaban la buena tierra en el máximo nivel, eran los reyes. Ellos tipificaban a los creyentes neotestamentarios, puesto que todos estos fueron salvos por Dios para ser reyes. Usted tiene que decirle a Satanás, no importa lo que estés tú, bla, 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 conmigo. Yo fui edificado por el Señor, ganado por el Señor para su edificio santo y reinar con mi rey. Cristo es mi rey. Así que, hermano, esos reyes tipifican a nosotros, los vencedores, para que seamos reyes. Fuimos salvos para Dios, por Dios, para ser reyes. Todos los creyentes neotestamentarios están destinados a ser reyes y sacerdotes. El apóstol Pedro nos lo dijo. Somos un reino, somos un pueblo, un reino de reyes y sacerdotes. Tanto los reyes como los sacerdotes son la autoridad delegada de Dios. La autoridad delegada de Dios está compuesta del oráculo de Dios, por el cual él habla, y de la autoridad de Dios, por la cual él reina. ¿Qué es usted? El oráculo de Dios, por la cual hablamos. ¿Y qué es usted? El que reina. ¿Por medio de qué? De la autoridad que Dios le ha dado. Este Cristo que vive en usted le da el ser el oráculo y nosotros como tal debemos de representarlo. Pero si lo representamos, usted tiene que abrir la boca, porque si usted representa, va en lugar de una persona, tiene que abrir la boca para que sepan que lo que trae usted, usted lleva un mensaje de este gran rey, de este sacerdote, de acuerdo al orden de Melquisedec. Cuando los sacerdotes hablan por Dios, se convierten en portavoces de Dios, en oráculo de Dios. Estos son los profetas. Así que en el Nuevo Testamento nosotros, los creyentes, somos reyes, sacerdotes y profetas. Los profetas no se han terminado. Los reyes del Antiguo Testamento eran un tipo, y este tipo se cumple en los creyentes neotestamentarios, los cuales son reyes. Ellos son el pueblo que disfruta a Cristo al máximo. Romanos 5:17 dice que reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es para reinar en vida. Y Juan 1 dice que cuando Dios vino en su encarnación, vino la gracia. Moisés dio la ley, pero la gracia vino en Jesucristo, el cual murió y resucitó y se convirtió en la potencia de gracia para nosotros. La gracia es el Dios de uno como nuestro disfrute. Todos hemos recibido esta gracia en abundancia. No la pierda, no la, no la desprecie. No es solo una gracia abundante, sino una gracia que rebosa constantemente. Aún ellos dijeron gracia sobre gracia. Nosotros también podemos decir, yo puedo decir, Señor, me llena de gracia y gracia sobre gracia.
En este mensaje estoy recibiendo gracia para dárselo a ustedes. Nosotros recibimos dicha gracia y recibimos un don de Dios, el cual también abunda. Este don es la justicia de Dios para nuestra redención jurídica. Por consiguiente, hemos recibido dos cosas, la gracia y la justicia. Con ellas podemos reinar en vida, es decir, podemos ser reyes en vida. Podemos ser esta clase de reyes solamente al ser regenerados por Dios y transformados con Dios como elemento, de modo que no vivimos por nuestra propia vida, por nuestra cuenta, por nuestro hombre natural, ni por nuestra carne. Al contrario, vivimos por Dios, quien está mezclado con nosotros como una sola entidad. El espíritu consumado, el espíritu todo inclusivo, el espíritu 7 veces intensificado, el espíritu está mezclado con nuestro espíritu para que por él vivamos y también lo glorifiquemos y manifestemos. En esta vida podemos ser reyes que disfrutan la porción que Dios nos ha asignado, la cual es Cristo como nuestra buena tierra. Una vida conforme a la cumbre de la revelación divina. ¿Qué más? Solo podemos decir, aleluya, gloria a Dios, bendito sea este rey que nos ha capacitado. Aquí hay algunas cositas y con esto termino. Dice que el Antiguo Testamento tiene un pueblo Israel y el Nuevo Testamento también tiene un pueblo, el cual es la iglesia. Estos dos pueblos describen una misma cosa que Dios ha hecho, a saber, la realización de su economía, de la economía eterna de Dios. David tipifica al Cristo sufriente y Salomón tipifica al Cristo glorificado en el reino de Dios con su esplendor. Y ese esplendor estamos a punto de verlo en cualquier momento. El templo tipifica a Cristo y la iglesia como el edificio único del Dios universal, del Dios del universo. Y el profeta Eliseo representa en tipología la economía neotestamentaria de Dios, según la tipología del Antiguo Testamento. Él tipifica las cosas reales del Nuevo Testamento. Oh, esto es extraordinario. Jezabel, una persona aborrecible, la esposa pagana de Acab, tipifica lo que es Jezabel en la realidad neotestamentaria. Es decir, sentimos decirlo, la iglesia apóstata. Ese es Jezabel. En la tipología, los palacios del rey y el templo de Dios estaban separados. En la realidad, ellos son uno solo. Es la casa de Dios, el templo de Dios, la nueva Jerusalén. Es todo una sola pieza. Ambos constituyen un solo edificio. Dios no se separa de nosotros. Estamos en Él y Él está en nosotros. Un solo edificio por fuera, un solo edificio por dentro. Por un lado, nosotros los creyentes neotestamentarios somos sacerdotes que sirven y adoran a Dios. Por otro lado, somos reyes de Dios que reinan para Él. Maravilloso, glorioso. Los reyes tipifican a los creyentes neotestamentarios debido a que todos los creyentes neotestamentarios son salvos por Dios para ser reyes. Amén. Los creyentes neotestamentarios deberían ser el cumplimiento de la tipología de los reyes en la economía de Dios. En el Nuevo Testamento, todos los creyentes son salvos para ser reyes y sacerdotes. Amén, amén, amén. Dios gobierna, pero no lo hace directamente. Él gobierna por medio de nosotros, los creyentes, en calidad de reyes. Cuando usted se para y habla, no solamente está siendo un profeta, sino también está siendo un rey, porque su palabra nos gobierna. La palabra de Dios
nos gobierna. Nosotros fuimos regenerados con una vida divina, espiritual, celestial, real y regia. Esto nos entroniza para reinar como reyes sobre todas las cosas, no solo las malas, sino las que nos parecen buenas, que no nos llevan a la vida, sino a la destrucción. Los libros de historia fueron incluidos en las Santas Escrituras porque en tipología nos dan una perspectiva vívida de la economía de Dios. La esencia de la tipología del Antiguo Testamento es la economía de Dios con Cristo y su cuerpo como centro y realidad. Amén, hermanos.